¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de La Voz del Autor. Hoy ya nos acompañan Silvia del Caso, responsable de los departamentos de Farmacología y Bioestadística en Exopol, y su compañera Desiree Martín Jurado, técnico veterinaria, también en Exopol. Entiendo que no hacen falta muchas presentaciones, ya que ambas ya las conocéis, han aparecido en ediciones anteriores, porque con esto de La Voz del Autor llevamos ya un año, ¿no? ¿Quién lo diría cuando empezamos un año atrás que llegaríamos hasta el punto en el que estamos a día de hoy? Silvia y Desiree han colaborado también en el artículo que se ha redactado en la última edición de la revista de Porcinews, Streptococcus suis, diagnóstico, serotipos más frecuentes y evolución de la sensibilidad antibiótica. Así que sin más dilación, le doy paso a las verdaderas protagonistas. Silvia, Desiree, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos Buenos días. días, gracias. Como decía, ¿no? En primer lugar, y para entender también un poquito más todo lo que vamos a hablar y también, evidentemente, todo lo que habéis dejado recogido en el artículo, pues directamente preguntaros, ¿no? Para contextualizar, por si hay alguien que llegue a este vídeo y que no sepa lo que es, ¿qué es Streptococcus suis y cuáles son las principales consecuencias también a las que se puede enfrentar un lechón, que creo que es lo más importante a tener en cuenta, en fase de transición o también en fase de lactación, ¿no? Bueno, Streptococcus suis es una bacteria muy importante para el sector porcino por su casuística y por la implicación que conlleva. Además, también hay que destacar que es una posible zoonosis, por lo Ujú. tanto, es bastante importante. Como has dicho, los lechones de la fase de lactación y de transición suelen ser los más afectados y es muy importante porque pueden llegar a sufrir procesos muy graves que pueden provocar incluso una muerte. Estreptococcus provoca enfermedades a nivel sistémico, a distintos niveles y por tanto es muy importante. Ujú. Luego también preguntaros, ¿no? Desiree, ¿cuáles son las características principales, ¿no? de Streptococcus suis? Que si no me equivoco, creo que las dejáis recogidas también en la página 3 del artículo, que invito a que la gente también le eche un vistazo. Y para quien no llegue a la revista, vamos a dejar, aprovecho también para comentar que vamos a dejar el link del artículo en la biografía de este vídeo para que tengan un acceso mucho más directo al artículo. Eso es, Streptococcus suis es una bacteria que es gram positiva. Es anaerobia facultativa y es inmóvil. Su forma Ujú. es esférica o de coco y está rodeada por una cápsula. Las proteínas, los polisacáridos capsulares que envuelven a esta bacteria nos permiten clasificarla en diferentes serotipos. A día de hoy existen 29 serotipos distintos. Había más, pero los últimos estudios han hecho que algunos se reclasifiquen como otras especies. Ujú. A nivel mundial, el serotipo 2 es el más importante, pero en Europa, además, también tenemos el serotipo 9 y ambos son los que se consideran más virulentos. También hay que destacar que un animal puede ser portador de más de un serotipo. Luego también preguntaros, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes en este caso que aumentan la incidencia de Streptococcus suis sobre todo en las granjas de alta densidad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a comentar ahora? Bueno, pues Streptococcus suis es una bacteria que es normal que esté en el microbioma de los animales. Entonces, situaciones que pueden predisponer pues, un alto hacinamiento de los animales o algunas condiciones de manejo con escasa limpieza o desinfección pueden conllevar a problemas más graves. Y además, si sanitariamente tenemos otras enfermedades, como el PIRS o otros patógenos que puedan causar coinfección con él, pues nos da los problemas más graves. Luego también en el artículo habláis de los principales signos clínicos, ¿no? Observados en los diferentes cuadros clínicos que causan en este caso también Streptococcus suis. Directamente preguntaros, ¿no? Desiree, Silvia, ¿cuáles son y cuáles diríais que podríais añadir sobre cada uno de ellos también, ¿no? Porque decíamos antes, es un caso clínico también lo que estamos hablando hoy. Efectivamente, Streptococcus suis, como he comentado, afecta a distintos niveles. Entonces, cuando la infección se da a nivel sistémico, se pueden ver afectados diferentes órganos del animal, como el hígado, el bazo, el riñón. Ujú. En ellos se verán, al hacerles las necropsias a los animales, veremos que hay poliserositis, presencia de fibrina, incluso el líquido pericárdico estará aumentado de volumen. Cuando Ujú. hablamos más de problemas nerviosos, lo que veremos será meningitis, una inflamación de meninges y síntomas nerviosos como opistótonos o ataxias, incluso convulsiones, que pueden dar el resultado de muerte del animal, ¿no? Son los síntomas más Ujú. graves. Y además, otro nivel que se puede afectar sería a nivel articular. Aquí lo que veríamos serían las articulaciones inflamadas que conllevarían probablemente cojeras en los animales.
Luego también si os pregunto por Exopol, en este caso por vuestra empresa, ¿qué metodologías de diagnóstico se utilizan en vuestro laboratorio para identificar los serotipos más prevalentes de Streptococcus suis, ¿no? Es decir, si también podéis dar alguna recomendación para, bueno, para que la gente sepa un poquito más cómo trabajáis y que lo podáis explicar un poco. Sí, por supuesto. Nosotros aquí en Exopol, para identificar los diferentes serotipos que existen, la realizamos mediante UPCR. Aquí la técnica la podemos llevar a cabo o en las muestras que sean positivas, pues ya sean los encéfalos, las articulaciones, el líquido pericárdico, o incluso podemos identificar el serotipo en las cepas que aislemos mediante cultivo microbiológico de estas muestras. Las recomendaciones a enviar al laboratorio siempre serán unas recomendaciones generales, animales que no hayan recibido tratamiento antibiótico, que estén al inicio del proceso y que en menos de 24 horas desde que ha fallecido el animal estén ya en el laboratorio. Luego también en este sentido, ¿cuál habéis observado, ¿no? Que ha sido la evolución de la sensibilidad antibiótica de Streptococcus suis en los últimos 3 años, ¿no? Sobre todo según habéis ido viendo en vuestros estudios. En general, la sensibilidad se ha mantenido bastante similar en los últimos 3 años e incluso en algunos se puede ver que hay un ligero incremento de la sensibilidad en algunos antibióticos, pero sí que hay familias como las tetraciclinas, los macrólidos, las quinolonas y las sulfamidas que presentan una situación preocupante por los bajos porcentajes de cepas sensibles. Pero también es cierto que casi el 100% de las cepas que hemos analizado han sido sensibles a teanfenicol, de la familia de los anfenicoles, y también a amoxicilina, ampicilina, cepkinoma y ceftiofur, que lo que supone que los betalactámicos y en concreto la amoxicilina, que es el tratamiento de primera elección, pues siguen siendo efectivos, al menos en la mayoría de los casos. También, Silvia, preguntarte, ¿no? ¿Qué impacto tiene la resistencia antibiótica de Streptococcus suis en el tratamiento de infecciones porcinas? Eso por un lado. Y luego también, ¿qué estrategias recomendáis para manejar, evidentemente, esta resistencia? Sí, bueno, como comentaba, en el caso concreto del tratamiento de Streptococcus suis, la incidencia de las resistencias no es muy notable porque el tratamiento de primera elección, que es la amoxicilina, no presenta muchos problemas de resistencia. Pero sí que hay otras familias que sí que tienen más acumuladas resistencias y claro, esto puede ser un problema a la larga en la sanidad de los animales en las granjas, porque no hay que olvidar que los genes de resistencia se transmiten entre bacterias. Y por tanto, la estrategia que habría que seguir sería algo global que valore la situación general de la granja de todos los patógenos que los infectan a los animales. Ujú. Y luego ya por último, Silvia, ¿podríais detallar brevemente cómo el uso de diferentes familias de antibióticos ha influido sobre todo en la aparición de cepas resistentes, en este caso a Streptococcus suis, y qué recomendaciones bueno, tienen, ¿no? Para el uso prudente en el manejo de infecciones porcinas desde vuestro laboratorio? Sí, se ha visto que las tetraciclinas, los macrólidos, las quinolonas y las sulfamidas presentan porcentajes muy bajos de cepas sensibles y por tanto son las familias más preocupantes. Estas familias se utilizan de manera muy frecuente en el tratamiento de infecciones pues, respiratorias, gastrointestinales, en el sector porcino y por tanto ese uso frecuente ha podido promover que aparezcan estas resistencias. En el caso de estas familias Ujú. se hayan usado o no para el tratamiento de Strep suis, si la bacteria ha estado allí presente y ha estado expuesta al antibiótico, pues también es susceptible de que aumenten esas resistencias. Como manera de hacer un uso prudente, pues siempre es recomendable realizar pruebas de sensibilidad antibiótica para poder evaluar qué tratamientos son los idóneos en cada caso. Y también es interesante realizar un histórico de resultados para poder valorar qué familias son las que acumulan más resistencias en todas las bacterias que colonizan esa granja y también para poder hacer un seguimiento de la evolución en el tiempo. Ujú. Pues Silvia del Caso, responsable de los departamentos de farmacología y bioestadística en Exopol,
Gracias una vez más por tu predisposición y por tu tiempo, evidentemente. Gracias a ti. Luego también de Sire Martín, técnico veterinaria también en Exopol, agradecerte que hoy nos hayas podido acompañar. Gracias a vosotros, sí. Con ellas hemos estado indagando en el artículo Streptococcus suis, diagnósticos, serotipos más frecuentes y evolución de la sensibilidad antibiótica, que se ha publicado, como decía al principio, en la última edición de la revista de Porcinus de junio. Y también, vale la redundancia, como he dicho antes, dejo el link del artículo en la descripción de este vídeo para que tengáis un acceso más directo a él y que evidentemente podáis ampliar todo lo que no hemos podido hablar en la entrevista de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros al canal y no os perdáis el siguiente contenido, que en nada estamos de vuelta. Hasta entonces, gracias.